Bienvenidos una vez más al canal La Página 17 en YouTube. Hoy, en este vídeo, toca repasar lo que para mí ha supuesto una de las sagas más relevantes de los últimos años en lo que al género Landscape se refiere. Sí, os estoy hablando de la trilogía de Nueva Zelanda de Sarah Lark. La trilogía de Nueva Zelanda, escrita por Sarah Lark, se compone de los siguientes volúmenes. Por un lado tenemos En el país de la Nube Blanca, en segundo lugar La canción de los maoríes, y el tercer volumen que cierra la saga se titula El grito de la tierra. Aquí podéis ver la trilogía en su conjunto, cada volumen pesa bastante. Me ha costado bastante el haber terminado la trilogía porque leí los dos primeros bastante seguidos, pero el tercero se ha hecho de rogar. El grito de la tierra, pues he tardado bastante en leerlo y en consecuencia en finalizar la saga. Y como, bueno, tenía preparado el grabar mi wrap-up o resumiendo todo lo que había leído en el mes de marzo, uno de los libros que había leído era este, y me dije, ¿por qué no, en lugar de reseñar únicamente este libro, el tercer volumen de la saga, por qué no reseñar toda la trilogía en su conjunto? Así que bueno, me pareció una buena idea y por eso estoy haciendo este vídeo. Pero antes de explicar lo que para mí ha supuesto esta trilogía de Nueva Zelanda escrita por Sarah Lark, me gustaría comentaros lo que yo entiendo por género Landscape. He mencionado muchas veces la existencia de este género en mis vídeos, he leído y reseñado novelas pertenecientes a él en varias ocasiones y por lo tanto me gustaría explicaros qué es lo que yo entiendo por género Landscape. Para mí todo comenzó con la publicación hace unos años de la siguiente novela por parte de Ediciones B, En el país de la Nube Blanca. Es una novela que para mí supuso la invención del género Landscape, la introducción del mismo en España, y fue todo porque Sarah Lark, una autora alemana, lo escribió y Ediciones B lo publicó. A raíz de esta novela, aparte de las dos secuelas que ha habido, es decir, la culminación de la trilogía de Nueva Zelanda, pues se han publicado muchas otras novelas pertenecientes a este género. ¿Y cómo podemos distinguir si una novela es Landscape o no es Landscape? Bueno, lo cierto es que la mayoría de novelas Landscape han sido publicadas por esta editorial, Ediciones B. De hecho, a mi juicio, podríamos hablar de un 90% de novelas Landscape publicadas por Ediciones B y un 10% publicadas por otro tipo de editoriales. No me sé el porcentaje exacto, pero para mí es básicamente algo así. Una apabullante mayoría ha sido publicada por Ediciones B y la mayoría de sus portadas son como la que estamos viendo ahora mismo. Una mujer que suele identificarse como la protagonista de la novela está de espaldas a la portada y siempre está mirando un paisaje evocador, un paisaje bonito, una naturaleza exuberante, muy exótica y atractiva. Entonces, bueno, aparte de por esta portada y de por poder identificarlo por la editorial, tenemos otro símbolo, otra característica por la que podemos deducir que es Landscape. Esta sí que es bastante esclarecedora. Espero que la cámara enfoque. ¿Veis aquí que pone Landscape Novel? Ahí ya nos están diciendo, esta novela es Landscape y por lo tanto, si te gusta el género, pues es posible que esta novela te guste. Llévatela a casa. Los de marketing de Ediciones B decidieron poner este sello a todas sus novelas Landscape. Y ya que sabemos reconocer qué novelas son Landscape y qué novelas no, os voy a comentar lo que tienen en común todas ellas, todas las que pertenecen a este género. La mayoría, por no decir todas, están escritas por autoras de origen sajón, bien sean alemanas, bien sean holandesas o de otro país colindante. Son novelas históricas. La Landscape más moderna en ese sentido que yo he conocido se sitúa en los años 50 del siglo XX. Y la Landscape más antigua o más alejada de nuestros tiempos que yo haya podido conocer o ver se situaba en el año 1500 de nuestra era, con lo cual ahí tenemos un abanico bastante amplio. Entonces siempre es novela histórica, pero no siempre se sitúa en un periodo concreto, en una era acotada, digamos, sino que el espectro es bastante amplio.
La tercera característica que podemos adjudicar a este género es que siempre hay al menos una protagonista. Casi siempre es mujer, por no decir siempre. No conozco ninguna landscape en la que el protagonista haya sido hombre, aunque sí que hay personajes masculinos importantes en dichas novelas. Siempre es una mujer la que es protagonista. A veces son dos, como en el caso de En el país de la Nueve Blanca. La cuarta característica es que casi siempre, por no decir siempre, la acción comienza en la vieja Europa, ya sea en una ciudad cercana a un puerto en Alemania, ya sea en Inglaterra, ya sea en Holanda o en algún lugar de Europa. Siempre la acción comienza allí, en el viejo continente, y tarde o temprano la protagonista se embarcará en un viaje bastante largo a tierras exóticas. Hay otras landscape en las que la acción comienza, por ejemplo, en Holanda para ir a Sudamérica. Hay otras en las que la acción comienza en Inglaterra para acudir a Australia. O, por ejemplo, otra que se me viene a la mente, comienza la acción en Francia para acudir a Canadá. Siempre la acción comienza en Europa para trasladarse a algún lugar, una tierra que fuese colonia de una potencia europea. Como quinta cosa que tienen en común todas las landscape, o casi todas, yo diría que es que la protagonista tiene que interactuar con la cultura de los indígenas que pueblan esas tierras. Todos estos elementos que definen una cultura, pues las mujeres protagonistas de estas novelas siempre intentan aprender más y alejan un poquito esas convenciones que existían en esos tiempos con respecto a los nativos, que no había que juntarse mucho con ellos, que teníamos que cambiar esas costumbres e imponer las de la vieja Europa. Todo eso, las protagonistas como que se olvidan de esa doctrina bastante rápido en la mayoría de ocasiones e interactúan con los nativos de las tierras a las que van a emprender una nueva vida. Y bueno, no se me ocurren muchas más características que tengan en común estas novelas, salvo una, la sexta, y es que siempre hay una historia de amor bastante importante detrás. No siempre es una historia de amor que esté bien construida, en mi opinión. Muchas landscape tienen ese fallo, les falta eso, una historia de amor sólida, pero casi siempre, por no decir siempre, existe esa historia de amor. Bueno, ¿y qué supuso para mí el enfrentarme por primera vez a la lectura de una novela perteneciente al género landscape como es En el país de la Nueve Blanca? Bueno, había leído comentarios muy positivos acerca de esta novela, tenía unas ganas enormes de hacerme con ella y cuando por fin pude hacerlo estaba loca de contenta y quería leerla a toda costa, y cuando por fin lo hice, pues he de decir que me encantó de principio a fin. Fue una sorpresa, tenía las expectativas muy altas con todo el peligro y el riesgo que ello supone, pero finalmente pues resultó ser una lectura muy entretenida, que me gustó mucho y a la cual pues le guardo un cariño muy especial. Es una de las landscape que más me han gustado. La acción no es demasiado ágil, el comienzo, como digo, es bastante lento, pero a mí no me importó porque conocemos a las dos protagonistas principales, a Wineira y a Helen. Son dos figuras protagonistas muy distintas entre sí, con caracteres muy definidos, se complementan muy bien y se llevan fenomenal desde el principio, y esta amistad que, bueno, pues que consolidan en el viaje a Nueva Zelanda se mantiene hasta el resto de sus vidas. El viaje dura bastantes páginas, no obstante, en el siglo XIX el ir desde el Reino Unido hasta Nueva Zelanda suponía bastantes semanas, y allí en el barco es donde conocemos mejor a estas dos protagonistas que no tienen ni idea de todos los peligros y todas las alegrías que van a vivir en su nuevo país, en su país de adopción. La verdad es que el estilo narrativo de Sarah Lark ya podemos ver desde la primera novela lo ágil que es, las páginas pasan sin darse uno cuenta, es muy entretenido cómo narra la historia y ya digo, no supone ningún esfuerzo el seguir el hilo argumental de la historia. Es cierto que las novelas landscape, que si lo traducimos al castellano podríamos decir que son algo así como novelas de paisajes, pues incluyen en sus páginas pues bastantes descripciones de ambientes y de paisajes, y aunque a mí me pareció algo bastante importante en su momento, luego tras haber leído varias landscape a mí no me parece que sea un elemento tan importante como para remarcarlo en cada landscape que se lee. Es decir, aquí sí que
por ser la primera, sí que me impresionó esa descripción de paisajes de esa Nueva Zelanda que yo no conozco y apenas conocía antes de inmiscuirme en este tipo de lecturas y en esta trilogía en concreto, pero luego a medida que fui leyendo otras landscape, pues eso de que las descripciones del paisaje fuesen tan evocadoras y tan exóticas no me pareció un elemento lo suficientemente importante como para juzgar una novela. Creo que hay cosas en las landscape mucho más atractivas que si había una cascada impresionante o si había unos bosques exóticos llenos de animales increíbles. Sí, eso está muy bien, pero a mí me gusta más el desarrollo de la trama, la evolución de los personajes y qué les sucede a estos protagonistas en estas tierras hostiles y extrañas a las que se tienen que adaptar después de haber vivido toda su vida en Europa. Una vez que Wyneira y Helen arriban a Nueva Zelanda, sus vidas se asientan y cada vez la autora nos presenta más y más personajes. Con esto, a mi juicio, lo que hace Sarah Lark es cubrirse las espaldas para poder tener tralla para rato y poder escribir otros 2 libros de otras 600 o 700 páginas cada uno. Hay muchos personajes, sus vidas evolucionan, las 2 protagonistas iniciales van teniendo descendencia, etcétera. Entonces, pues cada vez da la trama más de sí para poder escribir más y más sobre estos personajes y sus vidas. Es cierto que la trama que protagoniza Wyn es casi siempre más relevante que la de Helen, pero a mí me pareció un poco injusto este hecho. Me hubiese gustado que Helen tuviese un protagonismo mucho más compartido, mucho más igualitario, porque su vida también me pareció bastante interesante. Eso sí, lo que también puedo afirmar que es lo que más me gustó de En el País de la Nube Blanca es cómo se las ingenia Sarah Lark para hacer evolucionar a sus 2 personajes principales y crear así un arco de transformación de sus personajes pues bastante bien definido y que da mucho juego. De hecho, si no se hubiese puesto de moda el género landscape con todos esos elementos que tiene en común este tipo de novelas, pues yo diría que casi la trilogía de Nueva Zelanda es más una saga familiar que una trilogía perteneciente al género landscape. Es una de las conclusiones a las que he llegado tras haber leído los 3 libros, tras haber analizado y haber hecho un análisis, digamos, en soledad, pensándolo bien antes de hacer este vídeo. En general, aunque tiene algunas cosas que no me terminaron de convencer, como por ejemplo los diálogos que no me parecieron en exceso creíbles, sobre todo en los pasajes que son muy trascendentales para la trama en general, aquellos pasajes de mucha tensión o que son muy trascendentes, muy importantes. En ese tipo de pasajes, el hecho de que los diálogos no tuvieran toda la verosimilitud que a mi juicio debería haberles impreso esta autora, pues hizo que no me convencieran del todo. Pero bueno, en general es una lectura de la que, como decía antes, disfruté muchísimo. De hecho, le puse una valoración de 8,5 sobre 10. Es una puntuación bastante alta. Ya os digo, soy bastante exigente con los libros que leo y es una puntuación bastante alta. Y bueno, a mí me gustó mucho y la recomendé en su día. El final me dejó con muchas ganas de más, no tenía ganas de que se terminara nunca esta novela y con muchas ganas quise comenzar la segunda parte, La canción de los maoríes.